Saludos amigos televidentes, estamos en esta programación especial de Semana Santa 2016 y en esta oportunidad queremos presentarle un interesante tema de reflexión que titulamos La resurrección, un llamado a la vida. Por tanto, vamos a fundamentarnos en esta parte importante del triunfo que tuvo Jesús después de muerto. Vamos ahora a tener la lectura de apoyo a este tema que vamos a tener con ustedes. La palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versos del 1 al 9. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba muy oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llegó corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, al que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado. El que había llegado primero al sepulcro vio y creyó todavía, más aún. Según decía las escrituras, o dice la escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio de Juan 21:9, pues es el testimonio más preciso y seguro de que Cristo Jesús resucitó. Precisamente es María Magdalena la que estrena la alegría de la resurrección. Es ella la que va primero a la tumba, al sepulcro de Jesús, y aunque ella pensó que se habían llevado el cuerpo de Jesús a otro lugar, también es ella la que va a dar la noticia a Pedro y Juan de que el Señor ya no estaba en el lugar que lo habían dejado. Lo sobresaliente de todo esto es que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucita de entre los muertos. Y es fundamento de nuestra fe el que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Entonces Cristo murió, pero no se quedó muerto, está vivo. Y con la resurrección de Cristo se operan cambios profundos porque comienza la vida de los apóstoles en otra dimensión. Estos hombres, estos discípulos que antes eran cobardes, miedosos, apáticos y confusos, ahora son ellos los que abiertamente salen a las calles, a las plazas públicas, a proclamar con valentía y con claridad la resurrección del Señor. Son ellos los que hacen propicia la noticia de la resurrección de Jesús y andan sin titubeos y anuncian además quiénes fueron los causantes de la muerte de Jesús. Por consiguiente, ellos denuncian que las autoridades religiosas, civiles y militares de esa época pues se confabularon para dar muerte al inocente, a este que había cuestionado la oscura manera de vivir de ellos a costa de la fe ingenua del pueblo, de tal manera que como iglesia resucitada con su cabeza, que es Cristo, nos unimos al salmista para exclamar con todas las fuerzas de nuestra garganta: este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es la alegría
de tener a nuestro líder resucitado. Es la alegría de tener a quien nos ha encomendado la misión de anunciar el reino por todas partes, de que Él está vivo, que pasó por la muerte, pero que la muerte fue vencida. De tal manera que con esa alegría los discípulos proclaman, anuncian de que Jesús no está muerto, está vivo. Y no es para menos porque Él ha vencido la muerte. O sea, con la vida suya ha vencido a la muerte. Con el amor venció al odio, con la paz a la violencia. Porque la verdad resplandece y disipa las tinieblas. Y por eso la mentira queda a un lado y el engaño al mismo tiempo. Con la resurrección, pues tenemos nosotros un verdadero llamado a la vida. Qué hermosa las palabras del apóstol San Pablo a los colosenses. Nuestra vida está escondida en Cristo y se manifestará gloriosa con Él. Esa es nuestra esperanza. La vida tiene sentido si la vivimos como la vivió Cristo, en una permanente entrega a la causa de Dios, la salvación íntegra e integral de toda la humanidad. Hermanos y hermanas, la noticia de la resurrección no es fácil de comprender para una mentalidad demasiado racionalista. Ante el sepulcro vacío, lo primero que se les ocurre a los discípulos de Jesús es que se lo han llevado. Hay que ponerse en camino en busca del Señor. Aunque aún no se haya comprendido suficientemente el misterio de la muerte y resurrección, poco a poco los discípulos irán comprendiendo el significado de la resurrección en la medida que van percibiendo en lo profundo del corazón la presencia viva del Señor que le transforma rotundamente para ser sus testigos de su obra salvadora. Y qué satisfacción más profunda tenemos los cristianos, los que creemos en la resurrección. Nadie, a no ser los que creemos a Jesús y en su palabra, pueden estar más felices y contentos que nosotros, porque Cristo ha resucitado, porque está en medio de nosotros. Es muy diferente a líderes humanos que yacen en tumbas frías, que están en un lugar, en un determinado país, en un determinado sitio. O sea, están los grandes líderes, pero donde Cristo estuvo, pues no hay nada más que el recuerdo. Por eso el ángel decía, no busquen entre los muertos al que vive. Y por eso es una gran satisfacción para nosotros, los creyentes, de que la resurrección es victoria también nuestra. Y por eso el llamamiento que esta resurrección nos hace es que nosotros también tenemos que estar en plena vida con Cristo Jesús, porque Él ha triunfado, Él ha resucitado. Es cierto que para los que creemos, confiamos y dependemos de Jesús, la resurrección es un triunfo innegable, porque de no haber resucitado Cristo, vana sería nuestra predicación y nuestro seguimiento a la fe mediante Cristo Jesús. La resurrección abre de par en par las puertas de la fe, la esperanza, y hace posible alcanzar su misericordia precisamente porque el Señor ha resucitado. Y justamente la resurrección es un llamado a la vida, pero no a cualquier tipo de vida, sino a la que ofrece el resucitado, a la que con tanto ahínco Jesús invita a vivirla y a conocerla. Por eso Él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, solamente alguien que posee la vida, alguien que puede transmitirla, puede decir que ha venido para que nosotros, los seguidores suyos, tengamos vida y la tengamos a plenitud. De tal manera que Jesús no nos ofrece una vida libertina, una vida desordenada, desviada de los valores y principios, una vida lejos de esos conocimientos de la ética y de la moral.
es una vida que es convertida en un caos. O sea, no es la que Jesús nos ofrece. La vida que Jesús nos da es la genuina vida en su amor, en su perdón, en su gracia. Y por eso nosotros tenemos que ser los portadores, como la Magdalena, de la gran noticia de la resurrección de Jesús, que ha triunfado sobre todos los pronósticos, sobre todos los conocimientos. Jesús se ha sobrepuesto y por eso Él nos llama justamente a tener vida y vida a plenitud. Ciertamente, la resurrección es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Por eso solo vida nos puede ofrecer. Quien ha vencido la muerte, Jesús, es el gran vencedor, el victorioso, que acabó con el pecado y sus consecuencias, y precisamente la muerte es la consecuencia del pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, todo habría sido inútil, vacío, no tendría vida, no tendríamos como aire ni para respirar, porque Jesucristo es el que nos da vida, pero vida en abundancia. Por eso, mis hermanos y hermanas, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Cristo ha resucitado. Resucitar es igual a tener vida, y la vida que Cristo nos da es una vida llena de esperanza, de amor, de compromiso, de fidelidad. Una vida cargada de justicia, sencillez y humildad. La vida del mundo no es como la que Cristo nos da. La vida del mundo no es igual a la del resucitado. Es una vida apagada, aunque esté en el bullicio, aunque esté en el escándalo cotidiano que el mundo tiene, es una vida apagada interiormente. Por lo tanto, lo que está apagado no tiene vida, está vacío, le falta la luz y la verdad que Cristo tiene. Por consiguiente, la vida del mundo está cargada de odios, de resentimientos, de robos, de crímenes, peleas, falsedades, intrigas, dolor, engaño y podredumbre. La resurrección es vida. Por eso, el libro del Apocalipsis dice: esa será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios para él y él será hijo para mí. Esa es la gran herencia que tenemos los creyentes, de que al final de todo tenemos una recompensa especial, y es el considerarnos hijos de Dios, que vamos a compartir su gloria, su reino. Para la iglesia nuestra, para nosotros y para todos los que creen en la resurrección, hoy es el día de la victoria, porque Cristo ha resucitado. Como dice el estribillo de esta canción: ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Y justamente, como dice esa canción, o sea, cuando estamos en Cristo, ya no puede haber miedo, ya no puede haber angustia ni nada, porque estamos con el Rey de la vida. Y la resurrección de Cristo es y será siendo un llamado, o sea, es un llamado y seguirá siendo ese llamado a la verdadera vida, a la plenitud. Pero como es natural, como ya hemos dicho y seguimos diciendo, no se trata de una vida corrupta, envuelta en las marañas del pecado. Se trata de la vida transformada que nos da Cristo. Una vida libre de inmundicias, libre de todo lo que contamina el corazón del hombre. El propio apóstol Pablo dice: les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor, no imiten a los paganos que se guían por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas.
la ignorancia de ellos ahí se queda. Y así como su convivencia ciega los mantiene muy lejos de la vida de Dios, así es la vida del mundo. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla de esa vida ciega, sin inteligencia, sin la convivencia especial que tiene todo el creyente. Hablar de resurrección es hablar de la verdadera vida que ganó el resucitado para salvación del mundo. Germán, y a todos los televidentes, no podemos decir que estamos resucitados si seguimos en el pecado. Naturalmente. Si llevo odio en mi corazón, si hay deseo de venganza, si yo no perdono a mi hermano, si hay criminalidad, si hay aborto, si tengo esa ambición al poder, al sexo desordenado, a las drogas. O sea, si yo todavía no he podido salir de esa situación, yo no puedo decir que estoy resucitado o resucitada. ¿Qué tú dices, Germán? Exactamente, sí, para hablar propiamente de que estamos resucitados, resucitadas, pues hay que tener un aval, y ese aval es la vida nueva que el Señor nos da. Porque tú no puedes hablar de limpieza si estás sucio o sucia. Tú no puedes hablar de engaño si tú lo sigues haciendo. No puedes hablar de justicia si sigues siendo injusto. Por tanto, para poder decir que estamos resucitados con Cristo, pues hemos de haber estado con Él en el suplicio, en su sufrimiento, en sus vicisitudes, pero al mismo tiempo haber participado de la muerte con Él y haber resucitado glorioso y triunfante con Él. Porque de lo contrario es como nosotros decir que somos una cosa sin serla. Para tú hablar de que está resucitada, que tú estás cambiada, o sea, tiene que haber un ejemplo, un testimonio que avale lo que tu palabra dicen. Por eso la resurrección de Jesús es un hecho. Y por tanto, todo cobra vida, o dice, como dice el apóstol, el que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió en Él, en Cristo Jesús, y nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Dios nos llama a la vida nueva con Él. La resurrección es un llamado a dejar atrás todo lo que nos impide seguir a Cristo, como decíamos, todo lo que nos separa de su gracia, de su amor, de su misericordia, como decimos, y es una realidad, el pecado. Si Cristo nos abrió el camino, fue porque resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo, pero en primer lugar Cristo, más tarde los suyos. Precisamente, entonces, para nosotros estar completamente seguros de que hemos triunfado en lo que Cristo también ha triunfado, pues tenemos que ser copartícipe de ese triunfo y ser nosotros la persona que con nuestro hablar, con nuestro divertir, con nuestro maniobrar, con nuestro trabajo, con todo, demos el testimonio de que en nosotros se ha operado un cambio. Por eso, y dice, los discípulos son los primeros que estrenan ese cambio. ¿Qué eran ellos antes? Gente cobarde, tímida, encogida, como decimos nosotros, y por eso tuve que permanecieron 9 días ocultos en el aposento alto. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo irrumpe en ellos, pues se pierde esa cobardía, ya tienen un nuevo ánimo, tienen un nuevo ímpetu, porque ya lo viejo pasó, entraron a formar parte de una vida nueva. Entonces eso es
lo que tenemos que procurar. Y por eso el propio apóstol Pablo dice, se le ha pedido despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, así pues su conducta anterior. Ustedes tienen que revestirse, dice el apóstol, del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Entonces, ese hombre nuevo, pues naturalmente es el que se representa a través de ese proceso de conversión. ¿Qué te parece? Bueno, ese hombre nuevo solamente puede Jesucristo, como decimos, transformar nuestras vidas. Por eso con la muerte de Jesús quedan sepultados nuestros pecados. Y con la resurrección nos da vida y vida en abundancia. Pero ¿qué pasa, Germán y mis hermanos? Que si nosotros muchas veces celebramos la Semana Santa, la Semana Mayor, pero si nosotros nos salimos de la situación de pecado, continuamos siendo las mismas personas, nos hacemos mucho propósito en este tiempo, pero después de la Semana Santa, Germán, continuamos lo mismo, entonces no hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. Sí, entonces hablar de que Cristo resucitó es de que nosotros también nos dejemos llevar a la vida plena que representa la resurrección. O sea, por eso estamos enfocando este tema, el llamado a la vida. Resurrección, un llamado a la vida. Pero no es la vida que día tras día estamos malgastando, destruyendo. Es la vida fuera de lo pecaminoso, de lo absurdo, de lo vergonzoso. Entonces, por eso nosotros no podemos entrar en el error o caer en el error de decir que estamos resucitados con Cristo cuando nuestros hechos van divorciados de la verdad. Ahí entra esa frase que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Mucha gente puede hablar de salvación, mucha gente puede hablar de resurrección, mucha gente puede hablar de que está renovado, pero en el fondo los frutos son lo que lo han de hacer reconocer si es como dice o no, porque el mismo Jesús dice, por sus frutos se conocerán. Entonces, para que tú puedas decir que estás resucitada, tiene que haber fruto de salvación en ti, tiene que haber fruto de transformación, que es lo que muchas veces la gente no somos capaces de demostrar y sencillamente no lo demostramos porque no lo estamos, porque el que tiene todo a su favor, pues lleva la de ganar. Y cuando uno puede demostrar con creces que está convertido, que está transformado, que ha sido renovado a través del Espíritu Santo, entonces lo que haga, lo que diga, pues va a ser creíble, va a ser aceptable, va a ser admirado, porque estamos presentando un personaje con autenticidad, con unos valores y unos criterios netamente cristianos. Sí, Germán, y tú sabes que cuando uno comienza a vivir una vida nueva, se nota con el testimonio, pero la alegría que irradia. O sea, la alegría, el gozo, no una alegría por un tiempo pasajera, como muchas veces nos divertimos, salimos una noche y al otro día no hay alegría, es una alegría ficticia, yo digo, pero la alegría del resucitado es una alegría permanente. Jesucristo da gozo en nuestros corazones, aunque estemos pasando por pruebas, por dificultades, pero cuando Jesucristo ha resucitado en nosotros, en nuestras vidas, y comenzamos a vivir una vida nueva, ese es un gozo grande, que solamente puede decir el que lo experimenta. Sí, y por cierto, tú sabes que en nuestro diario vivir, pero probablemente estamos hablando de nosotros, nuestro trabajo que hacemos por las comunidades, los pueblos, los campos. O sea, la gente nos cuestiona, nos pregunta, nos dice, ¿por qué hay tanta alegría en ustedes? Porque nosotros somos la persona que vamos a los lugares y nos integramos de una vez al ambiente que hay,
demostramos mucho gozo, mucha alegría. Y la respuesta que dan, es que Cristo vive en mí o vive en nosotros, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, tiene la alegría, el gozo, la satisfacción. Y por eso, cuando vamos por esos lugares, las personas pues nos viven haciendo la pregunta, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que hay en ustedes? Que fue lo mismo, si lo aplicamos, lo que pasó con los discípulos. Decían, pero no son galileos, no son estos los mismos que hemos hablado todos los días por ahí. ¿Y cómo es que ahora vienen de otra forma? Pero es porque ya la misma alegría del resucitado y la misma presencia del Espíritu Santo había operado un profundo cambio en ellos. Sí, Germán, tú te das cuenta que en muchos pasajes de la Biblia, en la resurrección de Jesús, ellos estaban temerosos, con miedo, con pena, pero cuando se daban cuenta que era Jesús, los discípulos sentían una alegría y un gozo inmenso, porque eso es lo que da la presencia de Jesús en nuestra vida, alegría, gozo, paz. Sí, entonces cuando nosotros estamos seguros de quién predicamos y a quién seguimos, pues no hay duda de que nosotros estamos marchando por lo correcto. Entonces, eso es lo que le transmitimos a la gente, el gozo, la alegría, la esperanza. O sea, nosotros en nuestro trabajo de evangelización, pues no nos andamos, como decimos, a media tinta. Nosotros quisiéramos que de una vez, si fuera posible, hubiera fruto de conversión, porque le estamos transmitiendo el sabor, el entusiasmo, la alegría, la seguridad que nosotros mismos hemos recibido, porque el que no tiene eso no lo puede dar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que damos? Pues justamente damos lo que de Dios hemos recibido. Como dice el apóstol, ustedes no han recibido un espíritu de esclavo, sino un espíritu de hombres libres que lo hace pronunciar Abba, es decir, Padre. O sea que el que todavía está en la oscuridad, pues anda por los caminos de tinieblas, anda por veredas, por sitios oscuros o semioscuros, pero el que está en la verdad anda a plena luz, anda consciente y seguro de que por donde vaya y lo que diga y lo que haga, pues va a ser ejemplarizante, por la sencilla razón de que se está transmitiendo a la persona la realidad de las cosas, o sea, un evangelio creíble, un evangelio fidedigno. Porque ¿qué yo hago con decir que estoy resucitado? ¿Qué yo hago con decir que estoy en la vida de transformación cuando mis hechos hablan de otra cosa? Eso es verdad, cuando doy un antitestimonio, como decimos, cuando no hay coherencia, y es muy peligroso muchas veces, Germán, hace mucho daño, porque muchas veces no hay coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos. O sea, un divorcio entre fe y vida. Un divorcio entre fe y vida. Por lo tanto, en esta reflexión, que es un llamado, la resurrección, un llamado a la vida, porque en la resurrección lo que hay es vida. En la resurrección de Jesús, ¿qué es lo que hay? Es vida. Y vida en abundancia. Ciertamente, si la resurrección es un llamado a la vida, tenemos que dejar los caminos de muerte, porque al resucitar, Cristo dejó sepultada la muerte con Él, porque Él no se quedó en la tumba, Él venció el pecado y la consecuencia del pecado, que es la misma muerte. Como dice San Pablo, qué victoria tan grande, la muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dice Pablo en 1 Corintios 15, 55. O sea, tenemos que seguir adelante, ya nosotros como resucitados y resucitadas. No se trata de guardar algunos días en esta Semana Santa, ni habernos mezclado nosotros en algunas cosas que son vivenciadas por la fe y volver a lo mismo. No, se trata de que nosotros, mediante la fe y la conversión, pues caminemos por caminos de libertad, caminos de triunfo. Por eso, si nosotros pausamos, como decir, en las cosas del mundo y pasada la Semana Santa volvemos a lo mismo, o sea, no estamos haciendo nada. La cosa es rehabilitarnos con Cristo para seguir hacia adelante, para ser triunfadores con Él
y para ser nosotros copartícipes de ese reino. Así que nosotros nos sentimos agradecidos, conscientes y alegres de que esta reflexión, la resurrección, es un llamado a la vida, pues pueda llegar y servir y ayudar a muchas personas. Que el Señor los siga bendiciendo a todos y que la alegría del resucitado siempre esté en cada uno de sus corazones. Dios la bendiga y gracias por su atención.